Bueno, hermanos, les pido que busquen sus Biblias por ahí para que siempre estemos estudiando y estemos verificando, ¿verdad?, las cosas que enseñamos siempre. El día de hoy, hermanos, como ustedes se han dado cuenta, vamos a estudiar esta clase que se llama Una decisión demasiado tarde. ¿Y por qué es una decisión demasiado tarde? Bueno, esta historia se trata de el rico y Lázaro. Es la historia de estas dos personas y, bueno, una de estas dos personas se dio cuenta que su decisión en creer en Cristo fue demasiado tarde. Y de eso se trata, de la historia del rico y Lázaro, de Lucas capítulo 16, 19 al 31. Esta historia, hermanos, es una historia muy hermosa y como ustedes saben, hemos estado estudiando, ya tenemos varias semanas que hemos estado estudiando el tema evangelístico y hemos hablado acerca de las consecuencias del pecado. ¿Y cuáles han sido? Bueno, el pecado, dice Romanos capítulo 6, versículo 23, que la paga del pecado es muerte. Así que una de las consecuencias que ya estudiamos ha sido la muerte espiritual. Pero también nos dimos cuenta, hermanos, que nos hemos convertido en enemigos de Dios. Podemos utilizar Efesios 2:12 o Romanos 5:10. Y también, ¿verdad? La paga del pecado es muerte o la enemistad con Dios. El último estudio que estudiamos, hermanos, fue la ira de Dios. Eso lo estudiamos la semana pasada. Bueno, hasta este momento, estas son las tres consecuencias que vamos a estudiar. El día de hoy, hermanos, como ustedes se han dado cuenta, vamos a hablar acerca de esta historia del rico y Lázaro en el Hades. Ahora, usted a lo mejor no me pregunta, pero a lo mejor usted se pregunta a sí mismo, y de estas tres consecuencias, ¿cuál es la peor? Pues todas, ¿verdad? Todas tienen un impacto en nuestra salvación. Yo no quiero ser enemigo de Dios y mucho menos quiero estar muerto para Dios. Sin embargo, eso es lo que sucede con el pecado. Y también la ira de Dios. ¿Cuál de las tres consecuencias es mala? Bueno, pues todas, ¿verdad? Sin embargo, quiero leerle lo que dice en Hebreos capítulo 10, versículo 31, y dice así: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Así que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Cuál de todas esta es la peor? Pues todas, pero yo tampoco quiero caer en manos de un Dios enojado. ¿Ok? Muy bien. Dice así la palabra de Dios, hermanos. Vamos a seguir estudiando. Ok. Ahora, dice aquí, así, ahí es donde está el problema. Bueno, lo que sucede, hermanos, es que cada una de estas consecuencias que hemos estado estudiando, las hemos estado estudiando con el propósito de que el ser humano le entregue su vida a Dios. Desde la primera consecuencia, era para que uno ya hubiera, ¿verdad? Ya se hubiera convencido de que ese mismo día le debería haber entregado su vida a Dios. Después vino la enemistad y también, ¿verdad? La enemistad con Dios, y desde ahí también hubiera dicho, bueno, si no fue en la primera, fue en esta, o la última, la ira de Dios. Y lamentablemente, hermanos, muchas personas siguen hasta el día de hoy todavía sin entregar sus vidas a Dios. Y eso que hemos sido bien específicos, bien explícitos en lo que cada una de estas consecuencias tiene sobre nuestras almas. Y nosotros necesitamos, hermanos, sin duda alguna, poner más parte, ¿verdad?, de nuestra parte en cuanto a acercarnos a Dios. Muy bien. Así que el estudio de hoy se enfoca en hablar de esto, en hablar de la importancia de entregar nuestras vidas a Dios.
y muchas personas dicen, bueno, ahí lo hago mañana, ni pasado mañana, ni el año que entra. Otras personas dicen, bueno, ahí lo hago cuando ya esté, ¿verdad? Cuando ya esté viejito. Bueno, ni cuando estés viejito, la idea es de que esto lo tenemos que hacer hoy. ¿Por qué? Bueno, por la simple razón de que la muerte no discrimina. Y la muerte no discrimina y pues viene cuando ella quiere venir, y nosotros debemos de estar siempre preparados, que cuando venga la muerte, nosotros estemos preparados para decir, aquí estoy, ¿verdad? No importa, no le podemos huir a la muerte como los chistes que muchas veces nosotros decimos. Viene la muerte y no hay manera que nos escondamos, ni se va a llevar al caldito, ¿verdad? Va a venir y va a venir. Y por eso es que nosotros queremos hablar seriamente sobre este tema el día de hoy. En este estudio, hermanos, es necesario que entendamos que lo que le sucede a una persona que se muere sin Jesús en el más allá. Y es muy importante por eso que entendamos y esté haciendo lo que usted esté haciendo, por favor, déjelo. Póngalo a un lado, ¿verdad? Ya vendrá más tiempo después para que lo haga. Ponga atención a este estudio que vamos a estudiar el día de hoy. Y como ustedes saben, esta historia existe en este pasaje de Lucas 16, 19 hasta al 31. Y aquí es donde estamos nosotros estudiando la historia del rico y Lázaro. Y leemos, hermanos, ¿ok? Leemos de este versículo 19. Y dice así: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. La historia que acabamos de leer, hermanos, es una historia que nuestro Señor Jesucristo comenzó a platicar. Es una historia que tiene que ver con dos personas históricas, la cual, usted se dio cuenta, una se vestía de púrpura de lino fino, era una persona rica, y la otra pues era un pobre, ¿verdad? Un pobre pordiosero, y pues básicamente así eran estas dos personas distintas las unas de las otras. Y cada uno tenía un afán. El pobre, Lázaro, pues él siempre estaba, ¿verdad? El afán de él, ¿dónde voy a encontrar para comer el día de hoy? Ese era su afán. Y pues mendigaba, ¿verdad? Todos los días con su mano estrecha a ver quién se apiadaba de él y le daba algo para comer o le daba dinero para ir a comprar. El rico también tenía un afán. Y el afán del rico era su afán era no tanto de dónde voy a sacar para comer. El afán de él, ¿con quién voy a comer este gran banquete que estoy a punto de todos los días de comer? Y ese era el afán de él. Diferentes maneras de vivir, y pues eso se debe a que los dos eran personas muy diferentes en cuanto a lo económico. Sin embargo, estas dos personas que existieron hace más de 2000 años son personas que se parecen mucho a nosotros, en el sentido de que nosotros también hoy, ¿verdad? Tenemos gente rica y tenemos gente pobre. Aunque hoy dicen que hay tres, ¿verdad?, niveles: los ricos, los de cuello blanco y los pobres. Pero en verdad, son dos niveles, los ricos y los pobres. Al igual, ¿verdad? ¿Qué es lo que uno aprende de este tema del afán del día? Bueno, saben, hermanos, el afán del día, el afán que nosotros siempre tenemos, ¿verdad? Es un afán que te roba la atención en lo más importante de nuestras vidas, y esa es la parte espiritual. De repente, ahora, ¿verdad? Con el desempleo, que está un desempleo más grande, el más grande desempleo que hemos tenido en años. Hoy muchas personas están, ¿verdad?,
su afán es ese, cómo vamos a pagar la renta, cómo vamos a comer, etcétera, etcétera. Y de repente, tanto es el afán, y no los culpo, que de repente, ¿verdad? Se nos olvida que nosotros tenemos una constitución no solamente de carnales, sino también espirituales. Y por el afán, nos roba el afán, el enfoque en las cosas espirituales. Bueno, el rico o el Lázaro, o los ricos o los pobres de hoy, ¿verdad? No se preocupan por la muerte. Aquí me faltó una no, ¿verdad? No se enfocan. El afán, como decíamos, el afán nos hace que nos enfoquemos mucho siempre en lo material, pero nos olvidamos, ¿verdad?, de lo espiritual. Y saben, una de las cosas que tenemos siempre que considerar es la muerte. Sin embargo, a mucha gente, ¿verdad?, vive como están tan entregados al afán del día, se les olvida que tarde o temprano todos nosotros tenemos que pararnos delante de Dios y dar cuentas. Y normalmente por el afán no lo hacemos, ¿verdad? ¿Cuál es el afán de hoy? Bueno, hoy en día, la mayoría de las personas en este país es, como dice ahí, el sueño americano. Es de tener una casa, de tener 2 carros y de tener la chequera gordita de puro billete. Ese es el sueño americano. Y la realidad es que sí, en verdad, muchas personas sí lo han logrado, ¿verdad? Muchas personas que a lo mejor nacieron pobres, crecieron, se educaron y pues, ¿verdad? Ahora, gracias a su educación, están ganando ¿verdad? Económicamente, están bien y han salido adelante. Hay personas que no se educaron, pero nacieron a lo mejor personas bonitas que Hollywood los contrata inmediatamente y también se han hecho millonarios y han salido adelante. Hay personas que nacen con una hermosa voz, que también se vuelven artistas y también salen adelante. Y no sé cuánto sería el porcentaje de personas que han podido lograr el sueño americano, pero quiero que sepan que también hay muchas personas que no lograron el sueño americano y siguen, ¿verdad?, con el afán de cómo vamos a pagar la renta este próximo fin de junio, o el 1 de julio, perdón. Y en la parábola del sembrador, el Señor mismo, ¿verdad?, hablando de la semilla que cayó entre los espinos, dijo él que las personas estas son ahogadas, dice, por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. ¿Se acuerdan que en esta parábola 4 semillas, 3 cayeron en el camino, en el pedregal y en los espinos, y la cuarta cayó en buen terreno? 3 de ellas no dieron fruto, se perdieron. La última dio mucho fruto. Y aquí, ¿verdad?, nos dice que una de las razones por qué una persona, ¿verdad?, no puede lograrse en cuanto a su vida espiritual es por el afán de cómo el afán del día, ¿ok? ¿Qué le sucedió a estas personas? Bueno, dice la palabra de Dios, hermanos, en el versículo 22, que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Bueno, ¿qué fue lo que sucedió? Lo que sucedió fue esto, ¿verdad?, que acabamos de darnos cuenta, que se murieron estas personas. Y al morirse, bueno, pues una fue, o ambos fueron llevados al sepulcro, y una persona despertó en el Hades en una parte de sufrimiento y la otra despertó
en el lugar donde estaba gozando. ¿Y por qué murieron? Bueno, porque dice Hebreos 9:27 que está establecido que el hombre muera una sola vez y luego venga el juicio final. Hablar de la muerte, ¿verdad? Para muchas personas es un enigma, es un misterio. Inclusive, ahí está esa canción que dice, ¿a dónde van los muertos? ¿Quién sabe a dónde irá? Bueno, quiero que sepa que Dios sí sabe. Y es el que nos habla de esta parábola, nos habla de este pasaje tan hermoso de Lucas 16, donde nos revela exactamente a dónde va una persona que muere. Y quiero que sepan que todas las personas, ¿verdad? Todas las almas, al morir se van, sus cuerpos se van al sepulcro, o como está de moda hoy, el quemarlos. En todo caso, el alma se va al Hades y ahí se queda. ¿Ok? El Hades. En la mitología griega, el Hades era el dios del inframundo. ¿Ok? En la Biblia, el Hades no es una persona, sino un lugar. Inclusive es sinónimo de la palabra hebrea Sheol, que se refiere al lugar de los muertos, o el lugar de los que no se ven, o el lugar de los invisibles. Ese es el Hades. El Hades es un lugar para todas las almas cuando la persona en este mundo muere, el cuerpo, o ya sea que se vaya al sepulcro, o esté en una cajita con, ¿verdad?, hecha cenizas, pero su alma se va a este lugar del Hades. Hay una religión en este mundo que dice que el Hades no existe, el limbo, sí, y el purgatorio. Sin embargo, últimamente han desmentido que no existe el purgatorio y tampoco existe el limbo. Muy bien, el Hades es un estado intermediario, ¿ok? Así que el ser humano muere, el cuerpo es sepultado y el alma se va al Hades. Y aquí es donde el alma va a estar por un tiempo, ¿verdad? Hasta que Dios diga. Como decíamos, el Hades representa un lugar entre la vida y el juicio final. Aquí van, este es un depósito de almas, este es un lugar donde todas las almas se van y ahí esperan su turno para el día de mañana ser juzgadas. La palabra de Dios dice en Apocalipsis 20, versículo 13, que ya cuando ella entregue las almas para ser juzgadas, entonces ya no va a existir el Hades, va a ser destruido el Hades, porque ya no hay necesidad, ya no van a haber personas en este mundo que están muriendo para que el Hades las esté guardando ahí las almas. ¿Cuáles son las dimensiones de este lugar? Bueno, quiero que sepa que para empezar, como es un lugar espiritual, pues no tiene dimensiones. Es decir, no se sabe si es un lugar redondo, cuadrado o rectangular. Lo único que alcanzamos a entender por el pasaje que acabamos de leer es que contiene dos lugares. En un lugar se sufre y en el otro lado se goza, ¿verdad? Y en medio de ambos lugares existe una cima, ¿verdad?, que separa ambos lugares de tal manera que nadie puede brincar de un lado al otro, ¿verdad? Si ustedes se acuerdan, el purgatorio, ¿verdad?, se decía que el Hades, no le llamaban ni Hades, le llamaban el purgatorio. Y la idea del purgatorio es que ibas y eras eras purgado de tus pecados, ¿verdad? Por eso viene la palabra purgatorio. Así que sufrías y ya cuando pagabas todo lo que debías, entonces, pero bueno, como les digo, esa teoría ha sido descartada por ellos mismos, los que estaban defendiendo esta manera de creer. En el Hades existe un estado de conciencia. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que todas las personas, todas las almas que caen ahí, están conscientes de dos cosas. Primeramente, están conscientes de la una y de la otra. En el pasado, si ustedes se acuerdan, cuando hablábamos acerca del tema de la muerte se creía que era un lugar de tinieblas, puesto que cuando uno muere, cierra los ojos, y si usted está con los ojos cerrados,
pues están tinieblas, básicamente. Así que por eso se creía que en la muerte era el reino de las tinieblas. Sin embargo, aquí nos damos cuenta que Lázaro ve al rico y el rico ve a Lázaro y no están en un lugar de tinieblas, ¿verdad? Se pueden ver la una de la otra. Tampoco se creía que era un estado de inconsciencia. Bueno, aquí los miramos conscientes, platicando el uno con el otro. Así que estas almas no están dormidas, se pueden ver claramente entre ellos. Otra creencia otro atributo del Hades es que están conscientes de su alrededor, ¿verdad? El rico decía que estoy en un lugar de tormento. Sin embargo, Lázaro, dice la Biblia que había despertado en el seno de Abraham, ¿verdad? Estaba en un lugar de paz, estaba en un lugar de gozo, y estaban conscientes que la otra persona estaba en sufrimiento y en tormento, y aquella se daba cuenta que la otra estaba en un lugar de gozo. Así que estaban conscientes en ese sentido, estaban conscientes de las personas y estaban conscientes de su alrededor de ellos. El Hades, como ustedes se han dado cuenta, es un lugar de castigo, pero también es un lugar de recompensa. El rico terminó en un lugar de tormento, mientras Lázaro no. Y cuando la persona muere, ¿verdad? Ya lo dijimos, su cuerpo va al sepulcro y el alma despierta, va a despertar en un lugar, ya sea en el lugar de sufrimiento o ya sea en el lugar de gozo. Una vez que caiga allí, ahí se va a quedar, ¿verdad? Cuando venga el juicio final, no va a decir, bueno, pues, ¿verdad? Ya estuve aquí por 1000 años. No, nada de eso. Nada que ahora me van a perdonar y me van a llevar al cielo, no, tampoco. Cuando uno cae en el lugar de tormento, ¿verdad? Ese ya es como si fuera su veredicto final, aunque todavía no lo es. ¿Por qué? Porque todavía no sucede el juicio final. Pues, sin embargo, ya está recibiendo una probadita, ya está probando lo que el día de mañana va a ser su juicio. Y así es, ¿verdad? El Hades, como lo decíamos, es una probadita de lo que va a recibir en el juicio final. Sin embargo, el Hades no es el juicio final. Una vez más, es un lugar intermediario. Es entre la vida y el juicio final. Es un depósito, es la antesala del juicio final. Es el lugar donde caen las almas, todas las almas caen aquí, y aquí son guardadas, ¿verdad? Nadie tiene permiso de salir, nadie. Nosotros de repente existimos, somos personas que de repente somos medio supersticiosos y decimos que vimos un alma penando. Bueno, pues eso es imposible, porque el alma que cae al Hades aquí se queda. Y bueno, muchas personas han dicho, ¿y cómo fue que el profeta Samuel, ¿verdad? Lo vio Saúl, ¿verdad? ¿Se acuerdan que fue a buscarlo con un brujo o algo así similar? Bueno, Dios permitió que Samuel saliera del Hades, pero no porque permitió que Samuel saliera, ¿verdad? Todos los demás hacen lo que se les pegue la gana y se salen del Hades cuando gusta. No, así no funciona. Hay un orden. Dios está en control de este orden. Y el alma que cae al Hades es, ¿verdad? Ahí se queda. Por eso es que en Primera de Pedro las llama que son prisiones. No se pueden salir. Al lado que caes y ahí te quedas hasta el juicio final. Muy bien. Algunas Biblias traducen el Hades como el infierno. Y bueno, de repente, bueno, eso está mal traducido, ¿verdad? El Hades contiene un lugar de tormento, pero también contiene un lugar de gozo, de paz. La palabra Hades es una transliteración. En el lenguaje original es la misma palabra. Se trajo originalmente al español como Hades y así también se dice en el griego. Ahora, ¿por qué una persona desciende a un lugar de tormento y la otra desciende a un lugar de gozo? Bueno, uno se pregunta de repente, ¿será que el rico fue incrédulo y Lázaro era un creyente? Bueno, en verdad, el Señor Jesús no nos revela eso, ¿verdad? El Señor Jesús no nos revela eso si eran creyentes o no eran creyentes, porque el enfoque de Él no es ese. El enfoque de Él es que existen estos dos lugares en el Hades
Y en un lugar es un lugar de tormento y en el otro es un lugar de gozo. Ese es el enfoque del Señor. Y por eso se nos presenta así de esta manera. Además, ¿verdad? Dice aquí, así que ambos personajes no son ejemplares de fe. Como decíamos, simplemente son ejemplares de que uno bajó a un lugar de tormento y el otro a un lugar de gozo. ¿Por qué el Señor no mencionó si estas personas, ¿verdad?, eran personas de fe o no? Bueno, porque esta historia la platicó el Señor, ¿verdad?, que había sucedido antes de él. Y cuando el Señor la está platicando, todavía él no muere. Una vez él que fallece en la cruz, que muere en la cruz, eso era lo que se predicaba. Todos los apóstoles, ¿verdad? Todos predicaban, como dice aquí Juan 3:18. El que en él cree, hablando de Jesús, no es condenado. Pero el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. A partir de la muerte del Señor, se predicó salvación en el nombre del Señor. Y toda persona que moría sin la fe en Cristo Jesús, dice ahí, ya era condenado. Así que moría y nos imaginamos que caían directamente a este lugar de castigo. Pero todas aquellas personas que murieron con su fe en Cristo Jesús, bueno, dice aquí, no son condenados, fueron porque recibieron vida eterna. Efesios capítulo 2, versículo 1 habla, ¿verdad?, de la iglesia de Éfeso y dice que Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Si una persona, mientras viva aquí en este mundo, deposita su fe en Cristo Jesús, entonces a partir de allí, ¿verdad?, cuando obedece el evangelio, esa persona ya no es condenada, como leíamos en Juan 3:18. ¿Por qué? Porque obedeció el evangelio, porque creyó en el Hijo de Dios. Así que no será condenada, sino ha pasado de vida, de muerte a vida. Solamente en Cristo se presenta esta oportunidad de vida. El bien, buen y siervo y fiel, le dice el Señor, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Bueno, Lázaro estaba en el área de gozo y el creyente en el gozo de su Señor. Es a través de la fe, ya lo hemos dicho y lo hemos dicho muchas veces, ¿verdad? Y la obediencia al evangelio, que todos nosotros los que estamos aquí en este mundo podemos alcanzar vida eterna. No es difícil, ¿verdad? No es difícil entender las cosas. Miren lo que dice este pasaje de Segunda de Tesalonicenses 1:8. Dice, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. ¿Quiénes son los que van a caer en el área del castigo? ¿Quiénes son los que van a ser atormentados en fuego? Los que no conocieron a Dios ni obedecieron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que hablamos de fe y hablamos de obedecer el evangelio. ¿Ya? Hay que creer en Cristo y luego hay que hacer su voluntad. Hay que obedecer el evangelio. Existen muchas personas en el mundo que no creen, ¿verdad?, que Dios es capaz de castigar de esta manera, ¿verdad? Después de todo, las almas son creación de Dios. ¿Cómo es posible que Él ahora decida enviarlas al infierno, ¿verdad? Por si fuera, por decirlo de esa manera. Bueno, dicen ellos, Dios es amor, ¿verdad? Y es incapaz, es imposible que Él ponga de esa manera a su creación en un lugar tan horrible como este. Bueno, en cierta manera tienen razón, porque no es Dios quien los envía a este lugar, es uno mismo. ¿Se acuerdan lo que leímos en Juan 3:18? El que cree ya no es condenado, pero el que rehúsa creer, él mismo se condena a sí mismo. Es por eso que hay que aclarar las cosas, ¿verdad? Dios no es un Dios malo, Dios no es un Dios de este tipo. Dios respeta nuestro libre albedrío. ¿Qué es lo que tú quieres hacer con tu vida? Bueno, atente a las consecuencias. Si decides tú, ¿verdad?, creer en Cristo y obedecer el evangelio, entonces para ti van a haber bendiciones. Pero si tú dices, no creo en Cristo, bueno, está bien, esa es tu decisión. Una mala decisión,
pero también tienes que percatarte a las consecuencias de tu decisión, y el día de mañana van a hacerse unas consecuencias demasiado severas. El rico, ¿verdad? Es un ejemplo que Dios sí es capaz de castigar, pero no porque el castigo origina en él, sino porque estas son las consecuencias de nuestros pecados, y estas son las consecuencias de nuestras elecciones. Ya tenemos, como este es el cuarto o quinto estudio, donde hemos estado hablando continuamente de Cristo y continuamente de Cristo, y te hemos estado invitando, contáctanos, déjanos hablarte más de Cristo. Bueno, nosotros elegimos, ¿verdad? Decidimos qué hacer con nuestras vidas, y todavía hay tiempo, todavía podemos nosotros, ¿verdad? Obedecer el Evangelio. Pero esa es una decisión que tú tienes que hacer. No es como cuando se casa uno que lo llevan con una escopeta, ¿verdad? Al altar. No, no es así. Uno tiene que decidir por uno mismo, entregarle su vida a Dios, ¿verdad? Con la fe de que Él te va a gratificar con la salvación. Así funciona, así ha sido, así es y así será hasta la segunda venida del Señor Jesucristo. Bueno, ya te diste cuenta que en el Hades existen dos lugares, ¿verdad? El lado de tormento y el lado de gozo. Y son fijos, que eso quiere decir que nadie puede cruzar, ¿verdad? Vamos a ver de qué lado, a ver cómo se siente, ¿no? Ni uno puede cruzar a un lado ni el otro al otro. El rico, ¿verdad? Se cansaba de gritar y pedir auxilio, que alguien fuera y metiera el dedo en agua para que fueran a refrescar su lengua que estaba en tormento. Y el padre Abraham le dijo, ¿verdad? No podemos ayudarte, nadie puede pasar de un lado al otro. Y él lo dijo bien claro, porque hay una cima entre nosotros. En la palabra original del lenguaje griego al español, una cima es un abismo, como lo estamos aquí describiendo, es una fosa, es un hueco, un vacío, una abertura, una brecha, ¿verdad? Entre ambos lugares, de tal manera que uno no puede pasar de un lado al otro. No se puede. El rico ahora tiene que sufrir, ¿verdad? Las consecuencias de su decisión de cómo vivió en este mundo. Recuerden, Juan capítulo 5 dice que viene el día en el cual todos nosotros, dice, vamos a resucitar de entre los muertos para dar cuenta de todas las cosas buenas o malas que hemos hecho nosotros. El rico tenía que pagar las de él, como el pobre también tuvo que ser, ¿verdad?, disfrutarlas de él. Así que en el Hades el rico sufre, y ya lo hemos dicho muchas veces que este sufrimiento solo es una probadita, es un anticipo del castigo verdadero que le espera una vez que el veredicto final se ha dado. Bueno, ahora se da cuenta el rico de esta terrible realidad. Y si en ese momento decidió poner su fe en Cristo Jesús, ya es una decisión demasiado tarde. Ahora sufre, ahora está en agonía, pero se acordó que él tiene familiares en la tierra que todavía están vivos. Y es entonces cuando dice, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óigalos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyeren a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque se levantaren de los muertos. Hoy en día quiero hablarles acerca de los errores más grandes del ser humano. Y son solamente 2 o 3. Hoy en día muchas personas dicen, bueno, dice, no tengo por qué afanarme con esto de la salvación, de entregarle a Dios mi vida. El día de mañana me arrepiento y pues Dios me va a perdonar. Él es un Dios de amor. Y sí lo es,
es un Dios de amor. Pero la historia esta nos revela, si algo hemos entendido, de que el rico se dio cuenta de que ya es demasiado tarde. Ya una vez que caigamos en el Hades, ya no hay arrepentimiento de nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya aquí en la tierra es donde uno se puede arrepentir, aquí en la tierra es donde uno puede poner su fe en Jesús, aquí es donde uno puede obedecer el evangelio, ya en el Hades ya no hay nada que hacer más que o disfrutar, ¿verdad? Lo del gozo del Señor o del tormento en llama de fuego. Aquí es donde uno tiene esa oportunidad. Por eso es que insistimos, llámanos, contáctanos para enseñarte, ¿verdad? Para ayudarte a obedecer el evangelio, para que puedas tú también el día de mañana no lamentarte, ¿verdad? Sino que dale gracias a Dios porque te dio tiempo para que tú el día de mañana no tengas que lamentarte en el Hades. Bueno, el ser humano dice que va a entregar su vida, pero solamente cuando llegue a ser un anciano, como si fuera el dueño de su vida y él mandara sobre la muerte. Si algo nosotros estamos seguros es que la muerte existe. A todos nosotros se nos han muerto familiares, ya sean nuestros padres, nuestros abuelos, un tío, una tía, un sobrino, un hijo, ¿verdad? No debe de ser así que un padre entierre a los hijos, pero así son las cosas. La muerte no distingue, no discrimina. Ella viene y se lleva a sanos, se lleva a enfermos, se lleva a gente flaquita, se lleva a gente gordita, se lleva a gente rica, se lleva a gente pobre, se lleva a hombres, se lleva a mujeres. Él no le interesa. La muerte viene y viene, ¿verdad? Hay que estar preparados para cuando venga. Nosotros no somos dueños de la vida. Dios es el dueño de la vida. O hay muchas personas que se han enamorado de este mundo. Y lo decimos por su manera de vivir, ¿verdad? Les importa más aquí este mundo y las luces de la ciudad. Les interesa más estar aquí, disfrutan esta vida. Y sí es cierto, este mundo es un mundo muy hermoso. Déjenme decirles que cuando yo empezaba allá en aquellos años a echar viajes acá a Atlanta, a visitar a los familiares de mi esposa, yo me enamoré inmediatamente de Atlanta. Siempre lo ha dicho y lo digo hasta el día de hoy, este lugar parece un paraíso en medio de la ciudad. Está hermoso Atlanta. Bueno, pero ¿saben qué? Más hermoso está el cielo, aunque no sé cómo será, pero sé que allá está más hermoso. Y nosotros debemos de entender que la vida es pasajera. Miren lo que dice Santiago 4:14. Dice, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es nuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. O como la flor, que hoy en la mañana brota y en la noche, pues ya está marchita. La vida así es. Nosotros necesitamos decidir entregarle a Dios nuestras vidas, no mañana, no pasado mañana, no el año que entra, no cuando llegue a ser viejito. Necesitamos entregarle a Dios nuestras vidas hoy. Y lo tenemos que hacer reconociendo las consecuencias del pecado, la muerte espiritual, la enemistad con Dios, la ira de Dios. Tenemos que tener en cuenta estas cosas. Estamos mal, hermanos, estamos mal. Si nosotros somos pecadores y lo somos, estamos mal con Dios y necesitamos, ¿verdad? Necesitamos restituir el daño que le hemos causado a nuestro Creador. Hemos manchado su majestad. Nosotros somos la imagen, semejanza, imagen de Dios, y Dios quiso que viviéramos diferente, pero nosotros escogimos vivir como se nos pegó la gana. En el Edén, allá nos vio el árbol de la vida y dijo, coman del árbol de la vida, pero nosotros no quisimos. Nosotros preferimos comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y cuando se nos quería ocurrir comer del árbol de la vida, Dios dijo, no, 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 chiquito, y nos echó afuera a todos, con una espada encendida y con un querubín que nos decía, por aquí no puede entrar, está prohibida la entrada. Ahora
Nosotros, por miles de años, nuestros seres amados han estado pagando las consecuencias de sus pecados. Nosotros también, a lo menos que nosotros hagamos conciencia y entendamos lo que tenemos que hacer y tenemos que darle a Dios nuestras vidas. Esta es la razón por la cual hoy es el día de salvación. No mañana, no pasado mañana. El mensaje que nos revela el rico en el Hades, cuando finalmente comprende la realidad y pide ayuda para sus familiares. Abraham le dice, allá en la tierra tienen a Moisés y los profetas. El rico quería, ¿verdad?, que uno de entre los muertos saliera. Ya lo hablamos, ya lo dijimos. No se puede, ¿verdad? Las almas no hacen lo que ellas quieren. Dios está en control. Bueno, el padre Abraham le dice, allá en la tierra están los profetas. Allá en la tierra está Moisés, ¿verdad? Para que se arrepientan. ¿Qué quiere decir eso de Moisés y los profetas? Bueno, los profetas se refiere a las escrituras. Moisés también se refiere a las escrituras. En otras palabras, a la Biblia, a la santa palabra de Dios. Y es a través de la palabra de Dios que uno se da cuenta de su estado espiritual delante de Dios. Se da cuenta de las consecuencias del pecado. Pero también se da cuenta que en Cristo Jesús hay salvación y solamente en Él. Por eso Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es solamente a través de Cristo que nosotros podemos salvarnos, pero necesitamos actuar ya. No mañana, no pasado mañana, no cuando llegue a ser viejito. Hoy necesitamos que actuar. Sin Cristo el ser humano se muere. Y si se muere en sus pecados, y si se muere como enemigo de Dios, y si se muere esperando la ira de Dios, se muere sin su vida eterna. Dice Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, es a través de la muerte de Cristo, es a través de Cristo mismo que nosotros somos reconciliados. Pero si yo me muero sin Él, si yo me muero sin haber obedecido el Evangelio, ay de mí. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios enojado. Nosotros necesitamos hoy mismo hacer estas cosas. Y saben, hermanos, y eso que no hemos hablado de tanta persona que está falleciendo por la pandemia, que no estaban preparados. Necesitamos prepararnos más por la pandemia que está en mano. Necesitamos prepararnos, necesitamos entregarle a Dios nuestras vidas. El ser humano tiene que arrepentirse de sus pecados. No solamente se tiene que dar cuenta, ¿verdad?, de su pecado y de las consecuencias de su pecado, necesita arrepentirse de sus pecados. Y saben, obedecer el Evangelio es bautizarse para el perdón de sus pecados. Hechos 2:38. Pedro dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor para recibir el perdón de pecados y recibir el don del Espíritu Santo. El rico todavía se sigue lamentando, pobrecito. Tantos años que todavía ha estado allí y no ha tenido, y nunca tuvo la oportunidad de enmendar su mala decisión. Para él ya fue demasiado tarde, pero para usted y para mí no. Si usted todavía está vivo y lo está porque me está escuchando, entonces usted tiene la oportunidad de pedirle a Dios perdón, de obedecer el Evangelio y a través de estas dos maneras entregarle a Él su vida. El Señor dijo en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Usted necesita obedecer la voluntad de Dios que está en los cielos. Usted necesita entregarle a Dios su vida. Usted necesita ponerse bien delante de Dios. Necesitamos recapacitar, necesitamos entender, estamos mal, la muerte viene en cualquier momento, no podemos
No debe la muerte encontrarnos, ¿verdad?, sin nuestra preparación. Tan fácil que es entregar nuestra vida a Dios. Tan fácil que es obedecer el Evangelio. ¿Usted ya cree en Dios? Dijo el Señor. Creer en Dios, creer también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para ti y para mí, para que cuando yo regrese, dice, te lleve a ti a vivir conmigo. Esa es la promesa que miles y millones de cristianos han estado apegados y confiando en que esa promesa se va a realizar el día de mañana. También usted. Pero usted necesita decidir qué hacer con su vida hoy, antes que su decisión sea una decisión demasiado tarde para hacer. Se lo vuelvo a decir. Llámenos, contáctenos a través de este medio. Comuníquese con nosotros para que nosotros podamos ayudarlo a obedecer el Evangelio. Que el Señor le bendiga.